Hola, hoy quiero explicarte cómo funciona la corriente alterna y en qué se diferencia de la corriente continua, que de paso también te voy a explicar cómo funciona, y a qué llamamos electricidad monofásica y trifásica. Comencemos. Vamos a ver un gráfico donde te voy a explicar brevemente y lo más simple posible lo que es la corriente alterna. Tenemos este gráfico donde tenemos el eje del cero horizontalmente, hacia arriba los valores positivos, que los expresamos en voltios, y hacia abajo los negativos. Tenemos más 220 y menos 220, que son los valores que nos interesan. Esto puede seguir hacia el infinito, hacia los negativos o hacia el infinito con los positivos. La corriente alterna puede ser una fase, puede ser un solo movimiento senoidal, como estos, o las tres fases que tenemos acá en tres colores. Por lo general son tres, que son R, S y T. Esos nombres están puestos arbitrariamente, pero cada fase se encuentra un tercio de periodo desplazada de la anterior y de la siguiente. Y ahora vamos a ver por qué. Otro valor que tenemos acá es el neutro. El neutro es 0 y está en el eje 0. Por eso no lo tocamos, digamos. Entonces tenemos que, por ejemplo, el ejemplo de S, que es el más claro que tenemos acá, comienza partiendo desde el 0. Entre esta barra y esta barra yo encerré lo que es un periodo de electricidad o lo que sería un hercio o hercio. Entonces, la onda de S parte desde el 0, subiendo hasta su cresta máxima positiva, que es más 220, vuelve a bajar tendiendo a la cresta máxima negativa, pasando por el 0, hasta menos 220, y vuelve a 0, al punto de partida. Lo mismo con R, en el ciclo que estamos encerrando, R viene bajando del ciclo anterior de la cresta máxima positiva, llega a la cresta máxima negativa, también acá pasa por el 0 y pasa acá, vuelve a subir hasta la cresta máxima positiva y cuando iría a bajar a la continuación del anterior, ahí terminó el ciclo. O sea, si nosotros los uniéramos contiguos, completaríamos todos ciclos iguales. Y acá, por ejemplo, tenemos T que viene llegando a la cresta máxima negativa, también sube hasta la cresta máxima positiva, vuelve a bajar y antes de llegar a la cresta máxima negativa se terminó este ciclo. Entonces, acá tenemos bien claro que son tres ondas exactamente iguales y cada una va desplazada un tercio de periodo de la anterior y de la siguiente, como les dije antes. Por ejemplo, esta tiene un tercio de periodo para cada esta, un tercio de periodo para cada esta y todas iguales. Entonces, la principal diferencia con la corriente continua la vamos a ver ahora y es que la corriente continua tiene el eje del 0, también hacia arriba los positivos y hacia abajo los negativos, pero la diferencia es que la electricidad va planchada, por eso se llama continua, porque no tiene ninguna fluctuación como tiene la alterna. O sea, acá tenemos literalmente más 6, más 12, más 24 y hasta el más infinito. También puede ser más 1, más 2, más 3. Y hacia abajo, por ejemplo, tenemos el mismo ejemplo. Puse menos 6, menos 12, menos 24 y también puede ir hasta el menos infinito. Los símbolos que las representan son, en la corriente continua, una línea con una línea punteada arriba, y las letras pueden ser CC, que en castellano o en español sería corriente continua, o DC, que sería corriente directa en inglés. La corriente alterna, por el contrario, tiene otro símbolo que es una línea y la senoidal arriba. Puede ser CA, que es corriente alterna, o AC, que es corriente alterna en inglés. Entonces, dicho esto y aclaradas las tres fases, sabemos que la electricidad se mide, por diferencia de potencial. Y ahora vamos a ver cuando miremos monofásica y trifásica. Pero, por ejemplo, nosotros para medir el voltaje de una fase tomamos como referencia su cresta máxima positiva o negativa, que inversamente son lo mismo. Si esta tiene más 220, sabemos que negativo va a llegar a menos 220 y va a fluctuar en toda su extensión así. Entonces sabemos que esta es más 220 y en este punto la diferencia con el otro polo, que es el 0, que es el neutro, acá el neutro está en 0, entonces la diferencia entre 220 y 0, perdón, la estaba tapando, es 220. Lo mismo acá, lo mismo acá. Por ejemplo, si tomamos menos 220 y 0, la diferencia va a ser 220.
Dicho esto, vamos a la electricidad monofásica. El proveedor de electricidad que nos brinda el suministro, por lo general, tiene las tres fases, que son RS y T, de 220 voltios cada uno, como aclaramos antes, y el neutro, que es 0. Entonces, cuando nosotros hacemos un pedido monofásico, el proveedor, ¿qué hace? Nos baja una fase y un neutro. Entonces, la diferencia de potencial que nosotros tenemos entre la fase 220 y el neutro, que es 0, son los 220 voltios que tenemos en casa. Si en vez de bajarnos T nos baja S, también entre T y N, entre S y N, perdón, vamos a tener 220 y entre R y N también 220. Cualquiera sea la fase, aplica lo mismo. Si nosotros hiciéramos un pedido de trifásica, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque si bien son las mismas tres fases y el neutro, en este caso el proveedor nos va a bajar los cuatro cables, las tres fases y el neutro. ¿Por qué? Porque en principio la trifásica tiene la utilización en maquinarias que utilizan la electricidad trifásica para funcionar, que utilizan la diferencia de potencial entre fases. Y si cada fase dijimos que tiene 220, ustedes me dirán, pero entre 220 y 220 sería 0, o en tal caso 440. Ahora vamos a ver por qué no, y por qué la diferencia potencial entre R y S, entre S y T, o entre R y T es de 380 voltios. Vamos a volver al gráfico anterior. En el gráfico anterior teníamos que la diferencia de potencial se medía en el punto de la cresta máxima, ya sea positiva o negativa de cualquier punto, y el polo opuesto que nosotros vamos a medir. Entonces, tomemos acá la fase T en el punto máximo positivo. En el punto máximo negativo de la fase que sea, puede ser R o puede ser S, que es la otra fase, que son las otras dos que tenemos acá. Si nosotros tomamos este punto, tenemos más 220. Y en este punto vamos a tener menos 160 aproximadamente. Fíjense que están todos a la misma altura. Yo por eso marqué también el otro valor, que era menos 160 y más 160, que también nos iban a interesar, pero no quería marearlos. Entonces, entre más 220 y menos 160, la diferencia es 380 voltios. Lo mismo acá, lo mismo entre, por ejemplo, menos 220 y más 160. También vamos a tener 380 voltios. Entonces, en cualquier punto que nosotros tomemos una cresta máxima, sea positiva o negativa, la diferencia de una fase con las otras dos que se cruzan en el mismo punto de valor, tenemos 380 voltios de diferencia. Por eso es que entre fases tenemos 380 voltios. Y en esa diferencia de potencial y en ese flujo de corriente se basan estas máquinas para trabajar. La otra particularidad que tiene esta línea es que baja el neutro igual, y algunas máquinas lo utilizan, pero la mayoría no, y algunas lo utilizan solamente en la parte de mando. Pero también de esta línea se aprovecha como monofásica para la instalación en sí, para luces, algún que otro artefacto monofásico. Como también está la posibilidad de tomar más de una monofásica con las otras fases también. Eso también es posible, y a su vez tener una línea trifásica paralela en una parte. O sea, de esta línea trifásica nosotros podemos tomar cualquier fase y tomamos neutro y vamos a tener una línea más. Y también con esta y también con esta, que es lo que está hecho acá abajo. Otra aclaración a tener en cuenta es si nosotros tuviéramos una instalación monofásica demasiado grande. Supongamos que consumimos 90 amperes. Entonces, para poner cables que soporten 90 amperes, sería una sección demasiado grande y demasiado costosa. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que vamos a sobrecalentar los cables, o no lo van a soportar, o no vamos a poder bajar esa sección de cables. Entonces, en ese punto lo que se hace es un pedido trifásico. Se pide la trifásica, se divide en tres monofásicas y se le cargan 30 amperes a cada fase monofásica. Ustedes me dirán, bueno, pero esos 90 amperes vuelven a pasar por el neutro. Sí, pero no, porque como dijimos antes, la electricidad va un tercio de periodo desfasada una de otra. Entonces, lo que hace la electricidad en cada periodo es, entran los 30 amperes de una en un tercio
del periodo. En el segundo tercio entran los 30 amperes de la otra, en el otro tercio entran los otros 30 amperes y así vuelven. En ese ciclo que pasa entre 50 y 60 veces por segundo, en cada tercio de ese ciclo entra uno de los 30 amperes. Entonces, instantáneamente por el cable van pasando de a 30 amperes. ¿Por qué? Porque como les dije antes, la electricidad fluctúa continuamente. Entonces, fíjense que si yo les muestro que acá tengo el punto máximo, cuando este punto máximo va cerrando, se abre otro punto máximo. Entonces, cuando este pasa, este está cerrado. Cuando este pasa, este está cerrado y así sucesivamente. Todos abren y cierran continuamente y en esos desfasajes es donde la electricidad se acomoda y va pasando por el neutro sin sobrecargarlo. En cambio, si nosotros tuviéramos los 90 amperes entrando por acá, indefectiblemente en el mismo momento van a salir los 90 amperes por acá y nuestros cables no lo soportarían. Así que esa es la definición entre monofásica y trifásica y la definición de electricidad alterna. Espero que lo hayan entendido, haber sido claro, y cualquier duda, consulta, sugerencia que tengan me la pueden dejar en redes sociales o vía WhatsApp en el botón de Facebook. Aquí abajo tienen las direcciones y si no me pueden encontrar en los buscadores como Amba Resistencia Eléctrica. Les agradezco por estar ahí, espero que les haya servido y si lo quieren compartir con alguien me ayudan a difundir esta información que yo creo es importante y tendría que estar al alcance de todos. Por eso es que hago estos videos, para poder difundirla y que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Les agradezco de nuevo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.